Entrevista con Remigio Morales Bermúdez. Mónica Delta, adelante, por favor, sí. Bueno, estamos ya en comunicación con el ingeniero agrónomo José León Rivera. Él ha sido congresista, ha sido ministro de Agricultura, y estamos, claro, en esta discusión donde se ha lanzado y se ha presentado este proyecto, esta iniciativa de segunda reforma agraria, hablando de 9 ejes, y creo que nadie discuta que tiene que haber una reforma y una profundización en el sentido. Ahora, es el momento, es la oportunidad, están verdaderamente preparados. Hay quienes dicen que más ha sido el fuego artificial que el contenido que nos han dado, y que incluso ni siquiera ha llegado todavía ningún proyecto de ley a la comisión respectiva para darle el contexto legal y discutir sobre la necesidad de un presupuesto específico. Ingeniero José León Rivera, ¿cómo está? Muy buenos días. Quisiera inicialmente preguntarle cómo ve este lanzamiento y los aciertos y la incertidumbre que pueda generar alguno de los puntos, ¿no? Sí, buenos días, Mónica. Buenos días, Fernando. Buenos días. Y Carlos. ¿Cómo está? Buenos días. Gracias, bien, muy gracias. Bueno, mire, sí tiene un lado bueno este gesto político de voltear los ojos, los radares del gobierno hacia un sector que es estratégico en la economía y en el desarrollo del país. Ya lo han dicho varios, pero es bueno recordar que la tercera parte de la población económicamente activa se mueve en el sector agrario y está aportando, digamos, una ridícula cantidad al PBI, que es solo 7 a 8%. Entonces, esto hay que corregirlo. Entonces, sí hay una necesidad, y es urgente, de retomar la agenda agraria. Pero al amparo, a la sombra de esta necesidad, sí, yo quiero señalar que aquí hay un aprovechamiento político, porque a la par de lo que ha dicho el presidente, por otro lado, ha venido el incendiario premier a retar porque reclama una atención prioritaria en el Congreso, y no le ha negado nadie esta posibilidad de aprobar alguna norma en el Congreso, que por lo demás considero totalmente innecesaria, porque todo lo que se ha planteado en los 9 ejes ya está escrito, ya está autorizado, y lo está haciendo muchas de estas cosas la actual administración. Entonces, cuando vemos que por un lado hay un aprovechamiento político para hacer una gran fanfarria de lanzar una segunda reforma agraria, y a un premier retando a la opinión pública, especialmente al Congreso, entonces esto toma visos de una perfecta utilización política de un sector que necesita otra cosa. Ahora, sí es necesario una tarea profunda en el sector, porque hay tareas que se han dejado de lado. Hay cosas que no se han hecho en los últimos tiempos. En el año 2003 se hizo lo que se llamó una Carta Verde en conjunto con los agricultores, con todas las organizaciones que representan a los agricultores. Se consiguió incorporar a los gobiernos, que en ese tiempo había gobiernos regionales, y algunas instituciones que tienen que ver con el sector, como el Colegio de Ingenieros, etc. Fue más completo esta convocatoria, y se trazó ahí 8 ejes que son los mismos que ahora está tratando de proponer el gobierno. Sí, sobre ese punto, justamente, señor León Rivera, hay 2 temas que han generado mucha polémica. Uno de ellos es el planteamiento de restituir la franja de precios en esta segunda reforma agraria, así llamada por el Ejecutivo. ¿Le parece a usted que es conveniente una medida de esta naturaleza? Le pido, por favor, que nos espere un minuto. Tenemos que ir con nuestros anunciantes y retornamos el diálogo con usted.
Ampliación de noticias por RPP, la voz de todo el Perú. Mónica Delta, Fernando Carballo y Carlos Villarreal. Conversamos con el ingeniero José León Rivera, ha sido congresista, ministro de Agricultura, y estamos hablando de este anunciado proceso de segunda reforma agraria. ¿Le parece conveniente a usted esta propuesta o esta estrategia, señor León, respecto a la restitución de la franja de precios? Es uno de los aspectos quizás más criticados por los especialistas en estos últimos días de debate. Sí, Carlos. Sería, digamos, la manera fácil de ganar dinero en el campo, restituyendo o ajustando, achicando la franja de precios. Pero podría tener una consecuencia que la receta puede salir, la medicina puede salir peor que la de enfermedad. Fíjese usted, la franja de precios podría afectar a productos que son básicos ahora en el Perú. Llámese trigo, llámese maíz, llámese arroz mismo. Entonces, si la franja de precios resulta en levantar los aranceles a estos productos, inmediatamente esto va a repercutir y va a dañar la economía de los hogares. El trigo, para lo que todos conocemos, es básico para la elaboración de pan, que desde ya ahora está afectado por el tipo de cambio de dólar. El maíz, porque impactaría negativamente, creo que destrozaría gran parte de la industria avícola del país, siendo el pollo uno de los principales componentes de las mesas en el Perú. Entonces, es muy irresponsable, después de ¿cuánto? De 22, 23 años que se corrigió esta deformación de la franja de precios a propósito del TLC con Estados Unidos. A ver, ingeniero, para explicarlo de una manera precisa, es decir, cuando usted habla de achicar precios en estos productos que son fundamentales, lo que podría acarrear es que al final suban los derivados de estos productos, es decir, estén más caros. Sí, por supuesto, porque tendría que aplicarle una mayor tasa arancelaria para entrar al país. Y esa mayor tasa arancelaria haría que se encarezca como producto para la elaboración del pan o de la industria avícola y caeríamos en un desastre dañando la economía de los hogares. Es muy peligroso volver a querer reponer aranceles que han sido superados. Por el contrario, creo yo que habría que hacer alguna revisión para hacer algunas compensaciones que esté escrito en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que es el más importante, de hacer algunas compensaciones en algunos puntos donde podría haber afectado. Está expedito esa posibilidad, la OMC en algunos países lo ha aceptado, pero de ahí a volver a foja cero antes que se trate este problema de los aranceles, entonces creo que es un error. Señor León. Es un error como otros que se está cometiendo. Fíjese, yo creo que los técnicos que actualmente están en el Ministerio de Agricultura no se han dado cuenta que el principal problema para afrontar ahora es la poca rentabilidad que tiene el agro. En la agricultura, estoy hablando de la agricultura tradicional, no la industrial, no la de agroindustria, tiene poquísima rentabilidad, en algunos casos nula rentabilidad, y lo que hay que buscar son elementos y acciones para poder recuperar esa rentabilidad. Le voy a poner el ejemplo de los paperos. Los paperos, hay épocas en que hacen artificialmente una sobreproducción y eso hace que sus precios se vayan al suelo. Literalmente ni lo cosechan los agricultores porque más caro es cosechar que lo que van a cobrar por vender ese producto. Señor León, discúlpenos, por favor, tenemos que hacer una pequeña pausa en su declaración porque